Repasa con las siguientes preguntas los conceptos más importantes. Recuerda que la enfermedad de Wilson es otro ejemplo de aquellas enfermedades sistémicas que presentan movimientos anormales. Las enfermedades desmielinizantes son un conjunto de enfermedades neurológicas que tienden a afectar a adultos jóvenes. Se caracterizan por una inflamación y destrucción selectiva de la mielina, del sistema nervioso central, respetando en general el sistema nervioso periférico. Recuerda que las enfermedades dismielinizantes son por un defecto inicial de la mielina y no se relaciona por lo general con anticuerpos. Observa en la siguiente tabla las numerosas causas de enfermedades desmielinizantes y no las confundas con las enfermedades dismielinizantes. La esclerosis múltiple es una enfermedad de etiología desconocida y patogenia autoinmune caracterizada por presentar, en el 75% de los casos, un curso ondulante con exacerbaciones y remisiones en su sintomatología. Exceptuando los traumatismos, es la causa más frecuente de discapacidad neurológica en adultos jóvenes y constituye la forma más frecuente de enfermedad por alteración de la mielina en el sistema nervioso central. Afecta preferentemente a pacientes entre los 20 a 45 años, fundamentalmente a mujeres. La alteración más característica es la aparición de áreas o placas de desmielinización, bien delimitadas a nivel del SNC, localizadas preferentemente a nivel periventricular y subpial, así como en el tronco encefálico, médula espinal y nervio óptico. Estas lesiones son típicamente más numerosas de lo que pudiera anticiparse por criterios clínicos, y no hay ninguna correlación entre el número de placas y su tamaño con los síntomas clínicos. El fenómeno patogénico primario podría ser la lesión de los oligodendrocitos, célula formadora de mielina en el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico nunca se afecta. Uno de los aspectos más importantes en esta patología es la presencia, hasta en un 95% de los pacientes con EM, de bandas oligoclonales de IgG en el LCR, las cuales no están presentes en suero, que traducen la activación de un número reducido de clones de linfocitos B con aumento de la síntesis intratecal dentro de la barrera hematoencefálica de anticuerpos sin saberse con cierta precisión contra qué antígenos están dirigidos. Las bandas oligoclonales no son específicas de la esclerosis múltiple, pudiendo aparecer en otros trastornos. Las manifestaciones clínicas son muy variables, distinguiéndose 4 formas evolutivas. La forma remitente en brotes, también conocida como recurrente remitente, o RR, representa el 85% de los pacientes. Estos presentan episodios o brotes de disfunción neurológica, más o menos reversibles, que recurren en el tiempo y que, a medida que se repiten, van dejando secuelas neurológicas. Se considera un brote a la aparición de síntomas o signos de déficit neurológico de más de 24 horas de duración. Para considerar 2 brotes distintos tienen que afectar a distintas partes del SNC y con un intervalo entre ellos de al menos un mes. Las otras formas son menos frecuentes y se conocen como forma secundariamente progresiva, la forma primariamente progresiva y la forma progresiva recurrente. La mayoría de los sistemas funcionales del SNC se verán afectados a lo largo de la evolución de la enfermedad, presentando el paciente una amplia variedad de síntomas. La tabla siguiente muestra los síntomas neurológicos más frecuentes al inicio de la enfermedad. Los síntomas sensitivos son los más frecuentes e incluyen parestesias o hipoestesias de variable distribución. La neuritis óptica es una manifestación muy frecuente en el curso de la enfermedad. Es generalmente unilateral y su expresividad clínica varía desde ligera visión borrosa y pérdida de la saturación del color a amaurosis. Es más frecuente la neuritis retrovulvar, que cursa con fondo de ojo normal, que la papilitis, que sí presenta cambios en el fondo de ojo. Aún hoy sigue siendo un diagnóstico por exclusión, dada la ausencia de pruebas diagnósticas de certeza, y exige un diagnóstico diferencial exhaustivo. La base para el diagnóstico sigue siendo la clínica. Existen distintos criterios diagnósticos.
En todos, el diagnóstico clínico de la EM requiere la existencia de criterios de diseminación temporal, es decir, 2 o más episodios de déficit neurológico, separados entre sí por al menos un mes sin nuevos síntomas, y diseminación espacial, es decir, síntomas y signos que indican al menos 2 lesiones independientes en el sistema nervioso central. De estas lesiones se puede tener evidencia clínica, algún signo anormal en la exploración o paraclínica, demostración por medio de potenciales evocados o prueba de imagen, aunque no hayan dado lugar a síntomas clínicos. Recuerda los marcadores de mal pronóstico en la siguiente tabla. Repasa en la siguiente figura los pasos más importantes para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. No existe en este momento tratamiento con capacidad para curar la enfermedad. En la actualidad, el tratamiento se clasifica en el específico durante el brote y el tratamiento de base de la enfermedad, y los esquemas terapéuticos están orientados a la forma más frecuente de esclerosis múltiple, la variante remitente recurrente. El tratamiento del brote se realiza con esteroides, aunque no hay consenso a propósito de la dosis más adecuada y la mejor vía de administración. Los brotes de intensidad leve, es decir, sintomatología exclusivamente sensitiva, pueden tratarse con corticoides por vía oral, con reducción progresiva de la dosis durante un mes. El tratamiento para modificar el curso de la enfermedad consta de tratamiento inmunomodulador. En función de las formas clínicas estaría indicado en forma remitente recurrente, en todo paciente con actividad clínica demostrada por haber padecido al menos 2 brotes en los 3 últimos años. Primer episodio sugerente de esclerosis múltiple. Se puede plantear INF beta 1A en pacientes con un primer episodio si la RMN indica alto riesgo de padecer la enfermedad, es decir, 9 o más lesiones. El síndrome de Devic se considera una variante de la esclerosis múltiple, aunque también puede producirse este síndrome en la sarcoidosis y la tuberculosis. Asocia neuritis óptica bilateral y mielitis transversa. Los 2 síntomas pueden presentarse simultáneamente o separados por un intervalo de pocos días o semanas. La mielitis transversa puede conducir a un bloqueo mielográfico completo, siendo entonces sombrío el pronóstico de recuperación. La enfermedad de Marburg es un proceso fulminante que se considera una variedad monofásica aguda de esclerosis múltiple. Cursa con una desmielinización del tronco encefálico que lleva a la muerte en el curso de meses, sin que responda al tratamiento. El diagnóstico es post-mortem. La enfermedad de Vallot es una enfermedad desmielinizante monofásica, de mal pronóstico, que se caracteriza a nivel anatomopatológico por áreas concéntricas de desmielinización en la sustancia blanca subcortical. Su diagnóstico es estrictamente histológico y por resonancia magnética. La enfermedad de Marchiafava-Bignami consiste en una degeneración primaria del cuerpo calloso, con bordes dorsal y ventral conservados, que se presentó inicialmente con especial frecuencia en varones italianos de mediana edad o ancianos habituados al consumo de vino. También aparece en pacientes desnutridos y se desconoce si su patogenia es tóxica o metabólica. La alteración anatomopatológica es similar a la encontrada en la toxicidad por alcohol metílico, arsénico o cianuro. La encefalomielitis diseminada aguda es una enfermedad desmielinizante de inicio súbito y curso monofásico, generalmente asociada a inmunización previa o antecedente de enfermedad infecciosa exantemática, como en la encefalomielitis posinfecciosa. El sarampión es el agente infeccioso más frecuente, siendo otras causas varicela, rubéola, influenciao micoplasma. Repasa con las siguientes preguntas los conceptos más importantes. Una convulsión o crisis epiléptica es un fenómeno paroxístico originado por una actividad anormal, excesiva y sincrónica de un grupo de neuronas del SNC, y que puede cursar clínicamente de distintas formas.
Epilepsia es la existencia de crisis epilépticas recurrentes debidas a un proceso crónico subyacente. La existencia de una convulsión aislada o de crisis recurrentes debidas a factores corregibles o evitables no es necesariamente una epilepsia. Se habla de estatus epiléptico cuando una crisis dura más de 30 minutos o cuando existen crisis repetidas entre las cuales el paciente no recupera la conciencia. Las convulsiones parciales o focales son aquellas en las que la actividad eléctrica queda circunscrita a un área concreta de la corteza cerebral, con independencia de que durante la crisis la conciencia esté conservada, la cual se conocen como crisis parciales simples o alteradas, denominadas crisis parciales complejas. La sintomatología con la que cursa la crisis dependerá del área cortical donde se sitúan las neuronas causantes de la misma. Las crisis parciales complejas se originan en el lóbulo temporal en un 60% de los casos y en el frontal en el 30%. Las crisis parciales simples pueden producir síntomas motores, sensitivos, autónomos, visuales, auditivos, olfativos o psíquicos. Las crisis motoras pueden comenzar en un área muy pequeña y extenderse gradualmente en segundos o minutos a un área hemicorporal más extensa, lo que se conoce como progresión jacksoniana. En ocasiones, tras una crisis motora, puede persistir una debilidad del área afectada, conocida como parálisis de Todd, autolimitada en minutos u horas. Durante las crisis parciales complejas, el paciente tiene dificultad para mantener un contacto normal con el medio, junto con alteración del comportamiento, que puede ir desde la inmovilidad o automatismos básicos, como chupeteo o deglución, hasta comportamientos más elaborados. Tras la crisis existe característicamente un periodo de confusión. Las crisis generalizadas se originan simultáneamente en ambos hemisferios, aunque es difícil descartar por completo la existencia de una actividad focal inicial que se propague con rapidez y que en ocasiones es reconocible por la existencia de síntomas focales previos a la pérdida de la conciencia. Las crisis generalizadas pueden manifestarse casi sin movimientos, a las que se conoce como ausencias o con manifestaciones motoras muy llamativas, como la crisis tónico-clónica, las tónicas, las clónicas, las atónicas o incluso las mioclónicas. Recuerda que las ausencias se conocen también como pequeño mal y pueden ser típicas o atípicas. Las ausencias, conocidas también como pequeño mal, se comportan como breves episodios de pérdida brusca del nivel de conciencia sin alteración del control postural. Característicamente duran segundos y pueden repetirse muchas veces al día. Suelen acompañarse de pequeños signos motores bilaterales y se recupera la conciencia de forma igualmente brusca, sin confusión posterior ni memoria del episodio. Los hallazgos en el EEG son típicamente descargas generalizadas y simétricas de punta onda a 3 hercios, coincidiendo con las crisis, aunque en el EEG interictal existen más periodos de actividad anormal que los visibles clínicamente. La hiperventilación incrementa la frecuencia del trazado anómalo. Existen las denominadas ausencias atípicas. Observa las diferencias en la siguiente tabla. El primer paso es diferenciar las crisis de otros síntomas transitorios. El síncope y la pseudocrisis son las entidades más frecuentemente confundidas con epilepsia. Otros diagnósticos diferenciales son los accidentes isquémicos transitorios, migraña, narcolepsia e hipoglucemia. El electroencefalograma sigue siendo el método complementario de elección para demostrar el carácter epiléptico de una crisis y es esencial para definir algunos síndromes epilépticos. Sin embargo, no es un test que permita diagnosticar o excluir epilepsia por sí mismo. Un EEG convencional suele mostrar alteraciones epileptiformes en un 50% de pacientes epilépticos, pero es importante conocer que entre un 10-15% de la población normal puede tener un EEG patológico. En la siguiente tabla se incluyen las causas más frecuentes de crisis epilépticas según la edad de aparición. En numerosas ocasiones, la etiología es desconocida, es decir, idiopática, aunque existen algunas causas de epilepsia que debes recordar. Las crisis febriles son un proceso típico de la edad infantil entre los 3 meses y los 5 años de edad, que se relaciona más frecuentemente con el aumento de la temperatura,
lo que da lugar a una crisis el primer día de un proceso febril, independientemente del origen del mismo. Las crisis febriles simples son generalizadas, duran menos de 15 minutos, presentan buena recuperación posterior, y los hallazgos en el periodo intercrítico son normales o negativos. Con frecuencia existen antecedentes familiares de crisis febriles o de epilepsia. Son recurrentes en un tercio de los casos, aunque solo el 10% de los pacientes sufre más de 2 episodios. No se relacionan con un mayor riesgo de presentar epilepsia. Las crisis febriles complejas son las que tienen signos focales, una duración superior a 15 minutos, o se repiten en el curso del mismo episodio febril. Se relacionan con un 2 a 5% de incremento del riesgo de sufrir epilepsia con posterioridad. El síndrome de West aparece en el primer año de vida, más entre el cuarto y séptimo meses, y predomina en varones. Puede ser de origen criptogénico o sintomático. De hecho, cualquier daño cerebral importante que puede generar epilepsia a esta edad probablemente lo hará en la forma de este síndrome, con lo que el listado de posibles causas es muy extenso. La tríada que define el síndrome consta de espasmos infantiles, detención del desarrollo psicomotor e arritmias intercríticas. El síndrome de Lennox-Gastaut tiene una edad de inicio variable entre 1 y 7 años de edad, con pico máximo entre los 2-4 años. Las posibilidades etiológicas son superponibles a las del síndrome de West. Se caracteriza por la tríada de múltiples tipos de convulsiones, especialmente tónicas, atónicas y ausencias atípicas, afectación psicomotriz y alteraciones en el EEG. Recuerda que el registro crítico depende del tipo de crisis. La indicación de comenzar un tratamiento epiléptico tras el diagnóstico de epilepsia viene marcado por el riesgo de presentar nuevas crisis, el cual a su vez depende de la etiología. Por ejemplo, hay mayor riesgo si existe lesión estructural, la edad, el tipo de crisis y el EEG, es decir, mayor riesgo si aparecen descargas punta onda en el primero realizado. Una vez establecida la conveniencia de iniciar tratamiento anticomicial, debe iniciarse una escalada de dosis lenta, con control de los niveles séricos del fármaco si es posible, hasta alcanzar las dosis máximas toleradas sin efectos secundarios. Si un primer fármaco no controla las crisis, es preciso utilizar un segundo anticomicial, generalmente manteniendo el tratamiento previo hasta que se alcanzan niveles terapéuticos, hecho lo cual se retira el primero de forma progresiva. Aproximadamente un tercio de los pacientes no se controlan con monoterapia y precisan la combinación de diversos fármacos. No existe en la actualidad una guía terapéutica única para el uso de politerapia, pero generalmente se combinan 2 fármacos de primera línea a los que se puede añadir un tercero de forma coadyuvante. La mayoría de los fármacos antiepilépticos posee mecanismos de acción múltiples. Existen unos mecanismos básicos compartidos por distintos fármacos. La inhibición de los canales de sodio se observan en la fenitoína, carbamazepina y topiramato. La inhibición de los canales de calcio se observa en la fenitoína, valproico y etosuximida. La disminución de liberación de glutamato en la lamotrigina, mientras que aquellos que potencian la función de los receptores GABA son las benzodiazepinas y los barbitúricos. En la siguiente tabla te mostramos las indicaciones más comunes. Observa en la siguiente tabla las indicaciones más frecuentes según el tipo de crisis. No olvides que los fármacos antiepilépticos son epileptógenos y además pueden presentar ciertas complicaciones. Observa la siguiente tabla. Repasa con las siguientes preguntas los conceptos más importantes. La encefalopatía de Wernicke aparece en pacientes alcohólicos y malnutridos por hiperemesis, cáncer o inanición, debido a un déficit de tiamina o vitamina B1. El déficit de tiamina produce un deterioro en el metabolismo cerebral de la glucosa y se ha postulado como mecanismo patogénico la neurotoxicidad mediada por glutamato. Las lesiones se localizan preferentemente a nivel periventricular y son de carácter simétrico. Se afecta el tálamo, hipotálamo, cuerpos mamilares, sustancia gris periacueductal, mesencefálica,
suelo del cuarto ventrículo y vermis cerebeloso. Los núcleos oculomotores y vestibulares se afectan en menor grado, pero casi invariablemente. Se caracteriza por la tríada de oftalmoparesia, ataxia y síndrome confusional. En pacientes sometidos a nutrición parenteral, la hipomagnesemia puede dar un cuadro clínico similar a la encefalopatía de Wernicke. En cuanto al tratamiento, se debe instaurar con carácter inmediato y consiste en la administración de vitamina B1, inicialmente por vía parenteral y posteriormente por vía oral. La administración precoz puede evitar el posterior desarrollo de un síndrome amnésico. Se debe tener especial cuidado a la hora de administrar soluciones glucosadas intravenosas a pacientes alcohólicos, dado que pueden desencadenar una encefalopatía de Wernicke o agravar notablemente la misma en sus fases iniciales por consumo de las reservas de vitamina B. La degeneración subaguda combinada de la médula se produce por una deficiencia de vitamina B12, generalmente secundaria a una incapacidad para absorber la vitamina de la dieta debido a la ausencia de factor intrínseco en la secreción gástrica. La sintomatología neurológica está presente en la mayoría de los pacientes con déficit de esta vitamina y tiende a ser simétrica. Los síntomas iniciales son parestesias distales en los miembros. Posteriormente aparece la clínica secundaria a afectación de los cordones posteriores. El signo más característico es la pérdida de la sensibilidad vibratoria, sobre todo en miembros inferiores, y de los cordones laterales medulares, como la paraparesia espástica en miembros inferiores con signos de primera motoneurona. La marcha inicialmente es atáxica y posteriormente se asocia a una espasticidad. Los síntomas mentales son frecuentes, con irritabilidad, apatía, somnolencia y a veces cuadro confusional y psicosis depresiva. También se ha descrito neuropatía óptica, con deterioro de agudeza visual y escotomas cecocentrales. La demencia es una manifestación rara. Se utiliza el término general de neuropatía periférica para referirse a aquellos trastornos de los nervios periféricos, sea cual sea su causa. Se habla de polineuropatía para referirse en general a procesos de instauración gradual que afectan a múltiples troncos nerviosos y que se caracterizan por ser simétricos y generalizados, con afectación preferentemente distal. La mononeuritis múltiple es una afectación simultánea o consecutiva de troncos nerviosos no contiguos, con evolución de días o años. A veces presentan carácter confluente, con difícil diagnóstico diferencial con las polineuropatías. Las mononeuropatías son afectaciones focales de un único tronco nervioso. Observa en la siguiente tabla los diferentes tipos de polineuropatías. Las neuropatías pueden clasificarse de distintas formas. La clasificación más útil es de acuerdo a si la lesión es exclusiva de la mielina, del nervio o de ambas. Observa en la siguiente figura las características de cada una de ellas y los ejemplos más representativos. Debes recordar que la distribución de la sintomatología de los enfermos con neuropatías suele ser simétrica, distal y de inicio en miembros inferiores. Excepcionalmente se observa cómo en la intoxicación por plomo, el tangier o la porfiria el inicio de la clínica en miembros superiores. La diabetes, ciertos fármacos como la talidomida y la porfiria pueden iniciar su manifestación clínica a nivel proximal. Cuando el inicio de la clínica es agudo, la intoxicación por arsénico, la uremia o la porfiria deben ser nuestros diagnósticos principales, mientras que cuando el comienzo es lento y progresivo, la diabetes, las neuropatías por paraproteinemia o las genéticas son las causas más probables.